Bueno, es estar con ustedes nuevamente, amados oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, este jueves 20 de noviembre. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo con un gran abrazo, deseando que Dios le bendiga junto a sus amados. Vamos a hacer un comentario ahora de los versículos 8 al 10 del capítulo 4 de Santiago, porque nos habló de varias cosas que quizás nos molestaron un poco, nos trató de enrielar, ¿no es cierto?, por un camino correcto, de humildad, de sabiduría, no nada del mundo, sino la divina. Estas guerras, estos pleitos que llegan a nuestro hogar, a nuestro círculo íntimo, pero ¿cómo solucionamos esto? ¿Cómo vamos hacia la salida? ¿Sabes? Antes de ir a los versos 8 al 10, me gustaría que pudiéramos leer el verso 7 de Santiago 4. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Bueno, que hay un enemigo que se presenta, ¿no es cierto?, sí, en contrario a lo que es Dios, que es la sabiduría perfecta. Este personaje que siempre ha estado en contra de Dios y de quienes siguen su palabra. Dice: someteos pues a Dios. Y ahora viene lo interesante: resistid, dice, resistid. ¿Cómo se resiste? Y huirá de vosotros. Y uno puede decir, la verdad es que me siento incapaz a veces de resistir, y de hecho hay personas, y yo trato con muchas personas que tienen ciertas adicciones, y les es difícil, la verdad es difícil salir de ciertas adicciones que tienen, y se dan cuenta que están mal, que están obrando mal, que están haciendo daño a la familia. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se sale? ¿Cómo se resiste? Bueno, ahí entra el versículo 8 en adelante, ¿no es cierto? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Parte de este texto, que es lo que dice: yo debo acercarme a Dios, pero a veces en nuestro andar, nuestro caminar, por las relaciones sociales que a veces tenemos, nos llevan nuevamente a estar en relación con ese mundo, con ese andar, con esa conversación, con ese comer o beber, lo que sea, y eso no nos está acercando a Dios. Y uno aquí empieza en un conflicto, porque si ¿cómo lo hago? Me quedo aparte del mundo, no me junto más con nadie, quizás me pongo en mi círculo familiar solamente. Te fijas que esto de mantener, a ver, lo voy a decir así, de mantener un equilibrio en las relaciones, Dios nos puede ayudar a hacer lo correcto. Yo recuerdo, hay un médico que, bueno, ya está jubilado, fue director incluso de algún hospital por allí, y él siempre que se presentaba, sabían todas las personas que él no fumaba, no tomaba, no comía algunos alimentos impropios, y cuando habían esas reuniones a él siempre le tenían, ¿no es cierto?, lo que él debía servirse. Pero eso no fue al comienzo. Al comienzo tuvo que luchar hasta que entendieron que él tenía cierta disciplina y cierta alimentación y cierta forma de hablar, y fue respetado entre las personas. Por eso es que Santiago dice: acercaos a Dios. El problema es que a veces nos alejamos de Dios con nuestras relaciones, nuestras conversaciones, lo que leemos, lo que escuchamos, quizás mirando televisión tarde en la noche, alguna cosa así. Eso no nos acerca a Dios realmente. ¿Qué más dice el texto? Porque no queda solamente en el versículo 8, el 9 sigue ahondando en el tema, dice: afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa, que dice, se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Yo no creo que ese sea el deseo de Santiago para nosotros, que tengamos aflicción, lamento, lloro, que no tengamos gozo, que tengamos tristeza. No creo que sea eso, sino que cuando una persona siente que está equivocada, lo lamenta de corazón, se producen estos efectos, y dice: mira, ¿cómo pude yo ser así? Mira, en cuanto a la sumisión a Dios, me quedó algo dando vuelta, donde dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Y esta forma de resistir al diablo, creo que en primer lugar es reconocer nuestra debilidad. A veces somos nosotros los que tentamos al diablo, porque
si yo tenga cierta debilidad, por ejemplo, la persona que tiene la debilidad de la pornografía, por decirlo así, se mete a su computador y de pronto se ve que va para allá. Bueno, esta persona tiene que dejar eso, levantarse a lo mejor y salir de ahí, huir de eso. Recuerda que había mencionado aquí también el pensamiento que dice: si no quieres que el diablo te venda sus productos, no mires sus vitrinas. Entonces nosotros tenemos que huir de todo aquello que pueda llevarnos a los pensamientos y puedan llevar nuestra mente hacia otro lado, y pedir auxilio de Dios. Dice, si nosotros lo resistimos, Él va a huir de nosotros. Pero el problema está en que cuando caemos, nuestro problema se va fortaleciendo, o sea, nuestra debilidad se va fortaleciendo. Y debemos fortalecer nuestra voluntad con la ayuda de Dios. No podemos olvidar eso. Tenemos que pedirle ayuda, auxilio a Dios para que Él nos ayude a fortalecer nuestra voluntad. Entonces, tenemos que resistir no olvidemos nuestra tendencia al pecado, no olvidemos que estamos en un mundo donde el pecado es normal, es natural, vivimos rodeados de pecado, vivimos rodeados de cosas que el enemigo está, mediante las cuales el enemigo nos está bombardeando. Entonces tenemos que luchar contra eso, y esa sumisión a Dios tiene que ser algo constante. Debemos estar sometidos las 24 horas del día a nuestro Dios, a su voluntad, a su palabra. Por eso que la palabra de Dios es importantísima cuando nosotros comenzamos bien el día, cuando comenzamos recibiendo aquello que Dios tiene para ese día. Creo que durante todo el día nuestra lucha, que la va a haber, y a veces bastante cruenta, va a tornarse más fácil de ganar. Bueno, la sumisión es el acatamiento, la subordinación a algo, ¿no es cierto? Y en este caso Santiago nos está diciendo que nosotros deberíamos someternos, ser sumisos a Dios. Esa es la idea que Él está presentando, porque Él es sabio en conducirnos, en dirigirnos. Por eso que todo lo que ha dicho anteriormente está relacionado con este concepto de que cuando nosotros no estamos sometidos a la voluntad de Dios, entonces van a aparecer las guerras, los conflictos, el actuar mal, el ser orgulloso, la tendencia a generar conflictos. Pero cuando estamos sometidos a Dios, entonces estas cosas empiezan a desaparecer y nos transformamos en personas cristianas bondadosas, que nos oponemos en realidad al diablo, que vamos detrás de no ser orgullosos, sino de ser cristianos benignos y diferentes. Ese es el consejo que está dando de alguna manera en este caso Santiago. Recuerde usted que cuando iniciamos la conversación decíamos que Santiago se enfocaba hacia las obras más que a nada. Dice, bueno, aquí pareciera que nuevamente Santiago toma esto de las obras, tienen que hacer estas cosas, sí, pero acuérdense usted que Santiago está haciendo mucho énfasis que esto se hace siempre cuando estamos sometidos a Dios. Vamos a lo siguiente, gracias por acompañarnos en este día. Nos vamos a encontrar mañana en una nueva edición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Qué significa eso? ¿Cómo aprende a humillarse? ¿Cómo puede aprender a imitar la humildad que reveló Jesús? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.